Durante décadas, El Chavo del Ocho fue un símbolo de alegría y nostalgia para millones de personas en América Latina y más allá. Pero detrás de las risas se gestaba una tormenta. El vínculo entre Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, y Roberto Gómez Bolaños, la mente maestra detrás de Chespirito, era mucho más complicado de lo que los fanáticos imaginaban. ¿Por qué Roberto Gómez Bolaños supuestamente empezó a sentir celos de la creciente popularidad de Kiko? ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas que llevó a la polémica salida de Villagrán del programa? Y años después, ¿por qué Villagrán cree que hubo algo extraño en torno a la muerte de Chespirito? Por primera vez, Carlos Villagrán está hablando abiertamente sobre las tensiones, traiciones y secretos que marcaron su carrera, y cómo, en un solo momento, lo perdió todo. Quédate con nosotros mientras revelamos la verdad detrás de una de las rivalidades más icónicas en la historia de la televisión. ¿Por qué, según Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños empezó a sentir celos de Kiko? Para todos los que amamos El Chavo del Ocho, aún recordamos cómo los personajes de la vecindad nos enseñaron la importancia de la armonía, la solidaridad y la amistad. Al final de cada episodio, nos recordaban que, sin importar los conflictos, lo más importante era la forma en que se unían. Nos hacían reír, sí, pero también nos dejaron valiosas lecciones que deberíamos llevar con nosotros cada día. Lamentablemente, la dinámica de compañerismo que veíamos en pantalla no duró mucho detrás de cámaras. Con el tiempo, el elenco comenzó a separarse y varios actores decidieron irse. Una de las salidas más sorprendentes fue la de Kiko, el carismático niño de 9 años interpretado por Carlos Villagrán. A pesar de ser uno de los personajes más memorables del programa, Villagrán sorprendió a los televidentes cuando decidió dejar el show para siempre, sin posibilidad de regresar. Según el actor, su decisión de irse surgió de su relación cada vez más tensa con Roberto Gómez Bolaños. De hecho, Villagrán explicó en una entrevista en 2019 que Chespirito comenzó a sentir celos de él. El programa fue un éxito rotundo. Hacíamos giras por todas partes, asistíamos a conferencias de prensa con salas llenas, micrófonos y grabadoras por todos lados. Pero el 70% de las preguntas eran para Kiko porque era el favorito del público. Ahí fue cuando empezaron los resentimientos, el egoísmo y los celos profesionales, dijo Villagrán en una entrevista con La Peña de Morphy en Telefe, Argentina. Poco a poco, Kiko se volvió más popular que Chavo y fue entonces cuando me sacaron del programa. Carlos Villagrán recordó que su decisión de renunciar se concretó durante un vuelo de Chile a México, cuando Gómez Bolaños le dijo que había escasez de registros de personajes. Villagrán respondió: «Son tuyos. Los registraste todos a tu nombre», pero le informaron que su salario sería reducido. «Estaban buscando cualquier excusa para deshacerse de mí», afirmó Villagrán. Después de esa conversación, Villagrán contó que el dueño de la televisora lo llamó para ofrecerle una nueva serie. Sin embargo, había una condición. No podía interpretar a Kiko. «Querían enterrarme artísticamente, arrinconarme», comentó, por lo que rechazó la oferta. «Cuando salí de esa reunión, me di cuenta, estaba sin trabajo. Por solidaridad con su amigo, Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, también decidió dejar el programa. Así que doña Florinda se quedó sin su vecino a quien golpear, la bruja del 71 sin Don Ramón, el señor Barriga sin a quien cobrarle la renta y la Chilindrina huérfana, sin su padre». Carlos Villagrán fue vetado. Villagrán también reveló que Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, lo citó en su oficina para proponerle un nuevo proyecto en el que él sería la estrella. Sin embargo, había una condición. El proyecto sería supervisado por Roberto Gómez Bolaños. Aunque Villagrán intentó explicarle los problemas que tenía con Chespirito, la conversación rápidamente se enfocó en si aceptaba o no la oferta. Al negarse, se impuso un veto inmediato en su contra en toda América Latina.
Azcárraga advirtió a las cadenas de televisión de habla hispana que, si contrataban a Villagrán, perderían los derechos de El Chavo del Ocho y de las exitosas telenovelas que Televisa producía en ese momento. Después de esta controvertida salida, Villagrán se encontró en una posición difícil. Ya no podía usar el nombre del querido personaje. Así que cuando Venezuela le ofreció la oportunidad de seguir actuando, aceptó, pero decidió cambiar el nombre de Kiko a Kiko con K, para evitar problemas legales. Esto marcó el inicio de su esfuerzo por revivir y reconstruir al personaje a su manera. La vez que Carlos Villagrán aceptó que el personaje de Kiko era de Chespirito, Roberto es el genio. En una entrevista realizada en Caracas, Venezuela, en 1977, Villagrán reconoció abiertamente que el personaje de Kiko fue creado por Chespirito. Sin embargo, después de que El Chavo del Ocho se convirtiera en un éxito masivo, Villagrán tuvo diferencias con el creador del programa. Quería desarrollar un show centrado en Kiko, lo que derivó en una disputa legal por los derechos del personaje. Durante la entrevista, un reportero chileno de TVN le preguntó a Villagrán: otro de los grandes personajes, Kiko. Dime, ¿Kiko es tu personaje o es un esfuerzo colaborativo? Villagrán respondió: todo es gracias a Chespirito, todo es gracias a él. Roberto es el genio aquí, es el genio. Él escribe el programa, lo dirige, es el dueño de todos los personajes. Nosotros hacemos nuestra parte, pero con mucho amor. Esta fue la única vez que Villagrán reconoció públicamente que Chespirito era el dueño de los personajes de El Chavo del Ocho. Sin embargo, años después, desafiaría esa afirmación. Villagrán argumentaría que Kiko le pertenecía porque, según él, Chespirito solo le había dado el nombre y nunca le indicó cómo interpretar al personaje. Villagrán sostuvo en múltiples ocasiones que Kiko era una creación suya. En una entrevista reciente, reveló las tensiones personales que surgieron a raíz del éxito del programa. Me sacaron de El Chavo del Ocho, y durante nuestras giras, cuando visitábamos muchos países, en las conferencias de prensa el 70% de las preguntas eran sobre Kiko. Eso generó celos profesionales y envidia. Carlos Villagrán. Entre la gloria de Kiko y las sombras de Chespirito. En un momento lo perdí todo, incluso mi casa. Carlos Villagrán inauguró la nueva temporada de La Divina Noche, el late night show de Dante Gebel. En una conversación relajada pero reveladora, Villagrán abordó cada pregunta con su característica franqueza, sin esquivar los temas difíciles. Desde el principio, Gebel marcó el tono con un comentario incisivo. De todo el elenco, tú eres el que más secretos ha contado. Más de los que muchos querían escuchar. ¿Es porque eres chismoso o un lambiscón? Villagrán se lo tomó con humor, esbozando una sonrisa cómplice. Alguien tiene que decir la verdad, respondió, antes de agregar con un tono más serio. Pero no puedo decir demasiado, porque ya no quedan muchos para defenderse. El ambiente se mantuvo ligero, pero bajo el humor de Villagrán pesaban historias nunca antes contadas. Cuando Gebel mencionó a Doña Florinda, el icónico personaje interpretado por Florinda Mesa, Villagrán no pudo resistirse a una broma pícara. ¿Quieres saber algo, chamaco? Cada vez que se duerme, la despiertan. El comentario tomó por sorpresa a Gebel, dejándolo momentáneamente desconcertado. Pero Villagrán no había terminado. Con una sonrisa sarcástica, señaló lo distante que se había vuelto su relación con su excompañera. La entrevistaron hace poco, y le preguntaron si alguna vez había estado conmigo. Dijo que no, que si tenía a alguien tan inteligente como Roberto, ¿para qué iba a fijarse en un idiota como yo? Se rió de sí mismo, pero detrás de la carcajada quedaba el eco de viejas heridas. A pesar del tiempo transcurrido, el hombre cuyo rostro aún refleja la inconfundible expresión de Kiko siguió desentrañando sus recuerdos con cautela. Reflexionó sobre el inolvidable homenaje en la despedida de Roberto Gómez Bolaños.
El hijo de Chespirito me invitó, contó, refiriéndose a Roberto Gómez Fernández. Villagrán viajó con sus hijos para asistir al evento, pero lo que ocurrió allí lo dejó sin palabras. Me escondieron en una oficina, no sé por qué, y cuando finalmente me sacaron, me pusieron en una esquina. Un detalle revelador, uno que dejaba en claro que la sombra de Chespirito seguía pesando sobre él. Y aunque el público le dedicó una ovación de pie, ese reconocimiento fue rápidamente silenciado. Cuando dijeron mi nombre, la gente se volvió loca, pero lo cortaron en Univisión. No lo vieron, lo eliminaron. Su relación con Roberto Gómez Bolaños, siempre tensa, pero nunca completamente rota, dejó una huella imborrable en Villagrán. Aprovechó la ocasión para aclarar uno de los mayores malentendidos sobre su disputa. Nunca en mi vida demandé a Roberto, y hasta donde sé, él nunca me demandó a mí. Sin embargo, hubo una prohibición directa de Chespirito. Me dijo que nunca más podría usar el personaje, recordó Villagrán. Esto lo llevó a tomar una decisión clave, cambiar el nombre de Kiko a Kiko, lo que le permitió seguir adelante sin problemas legales. Pero detrás de ese cambio había una tensión más profunda, arraigada en la creciente popularidad de su personaje. Kiko dejó de ser menos popular, admitió, recordando un momento especialmente revelador. Cuando llegamos a Chile, la gente en el estadio empezó a gritar mi nombre. Recé para que al menos gritaran el de alguien más. En ese instante, don Ramón, siempre maestro del humor seco, comentó: algún día este grandote va a hacer colapsar un estadio. Gómez Bolaños y Mesa también jugaron papeles importantes en esta historia, y Villagrán no se contuvo al hablar de su relación. Roberto se enamoró de ella, estaba profundamente enamorado, y ella se aferró a él porque era famoso. No es un ángel, solo se enamora. Estas duras palabras, aunque amargas, ofrecen una visión cruda de la compleja red de relaciones tras bambalinas en el querido mundo de El Chavo del Ocho. Pero el capítulo más oscuro para Villagrán no fue una disputa personal, sino una traición profesional. Después de dejar el programa, enfrentó una verdadera persecución. Emilio Azcárraga, el magnate de la televisión mexicana, le cerró las puertas de la industria. Mandó faxes a todos los lugares donde se transmitía El Chavo, diciéndoles que no me dieran trabajo o retiraría El Chavo y otras series mexicanas. La vida de Villagrán dio un giro drástico. En ese momento, lo perdí todo, incluso perdí mi casa. Fue en ese instante devastador cuando escuchó una voz que lo instaba a seguir adelante. Escuché a Dios preguntándome si quería quedarme en el muro de los lamentos o saltarlo. Ahora, al cumplir 81 años, el hombre que alguna vez hizo reír a millones con sus travesuras, reflexiona sobre su vida con sentimientos encontrados. Me arrepiento de que en algún momento la fama se me subió demasiado, pero por suerte volví a la realidad, confesó. Hoy, su único deseo es envejecer con dignidad. Tengo 81 años, y lo único que pido es poder cuidarme hasta el final. Sus palabras, llenas de verdad, temor y esperanza, calan hondo. No le temo al dolor, pero sí quiero morir en paz, expresó, mostrando la fortaleza serena de alguien que lo ha vivido todo y que ahora solo busca tranquilidad. Carlos Villagrán, el hombre que se convirtió en Kiko, no cerró con una risa, sino con una reflexión profunda sobre la vida. No te debo nada, y tú no me debes nada. Los conflictos quedan atrás. Carlos Villagrán se despide de Chespirito, tras los constantes conflictos por el personaje de Kiko, y al no poder resolver la disputa, Carlos Villagrán recurrió a las redes sociales para expresar sus sentimientos tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Hoy hice algo inusual. Dejé mi teléfono a un lado durante unas 4 horas. Cuando lo tomé de nuevo, vi 71 llamadas perdidas y me enteré de la desgarradora noticia del fallecimiento de don Roberto Gómez Bolaños. Chavo genio, te recuerdo, escribió. Lamento mucho la pérdida de un gran hombre, amigo y genio. Todo México,
Brasil, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y el resto del mundo. Tantos países, tanta gente conmovida por esta increíble persona que me dio la oportunidad de dar vida a Kiko. Mi gratitud, mi tristeza y mi dolor son para él. Solo cuando experimentas la realidad de una ausencia, comprendes verdaderamente el valor de la amistad y de un gran maestro. Que descanse en paz. Hoy me siento profundamente triste por su partida. En una entrevista realizada pocas horas después de la muerte de Chespirito, Villagrán habló sobre su tristeza, pero también recordó los momentos especiales que compartieron como elenco. Admitió que no estaba preparado para la pérdida y que, a pesar de las dificultades del pasado, aún sentía un gran cariño por Gómez Bolaños. También mencionó la abrumadora cantidad de llamadas que recibió cuando la noticia se propagó por el mundo. Kiko hace impactantes declaraciones sobre el día del velorio de Chespirito. Casi 8 años después, Carlos Villagrán habló sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños. En una entrevista para el programa argentino La Divina Noche, Villagrán reflexionó sobre cómo se recibió la noticia del fallecimiento de Chespirito en México, señalando lo que consideraba inconsistencias en torno a su funeral y homenajes póstumos. El actor compartió su teoría de que Roberto Gómez Bolaños en realidad falleció antes de la fecha oficial del 28 de noviembre de 2014. Según Villagrán, el funeral y los homenajes se planificaron estratégicamente para el día siguiente, y sospecha que el anuncio de su muerte se retrasó para asegurar que la despedida masiva se llevara a cabo sin contratiempos. Llegué unos 5 minutos tarde a la misa en Televisa San Ángel, explicó Villagrán. Estaba repleto y me habían reservado un lugar al frente, pero me di cuenta de que algo no cuadraba. Roberto Chespirito no murió ese día. Yo creo que falleció mucho antes y que Florinda Mesa pidió retrasar el anuncio. No tiene sentido. ¿Cómo pudieron organizar un homenaje tan grande en el Estadio Azteca al día siguiente de su muerte? Miles de personas vestidas de El Chavo del Ocho y Chapulín Colorado. ¿Cómo hicieron los disfraces tan rápido? Villagrán agregó que se enteró de la muerte de Chespirito no por la familia, sino por los medios de comunicación, que estaban ansiosos por obtener su reacción. Al escuchar la noticia, viajó de inmediato desde Estados Unidos a México para darle su último adiós. En el funeral, Villagrán tuvo otra observación inquietante. Estuve en el velorio y no había nada en el ataúd. Nada en absoluto, recordó. Había algunas cosas ahí, pero todo estaba dispuesto de manera que nada se filtrara. No lo sé con certeza, pero eso es lo que creo. Hasta el momento, Florinda Mesa, la viuda de Gómez Bolaños, no ha comentado sobre las polémicas declaraciones de Villagrán, a pesar de los informes sobre una enemistad de larga data entre ambos. Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años en Cancún, Quintana Roo, debido a complicaciones respiratorias. Está enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México, con una inscripción en su lápida que cita su poema La risa. Le debo, pues, a la vida las gracias de que por mi doble papel, escritor y comediante, la risa sea mi placer constante y fascinante, seguida de la frase, fue un buen hombre. Carlos Villagrán habla sobre su supuesto romance con Florinda Mesa. A los 81 años, Carlos Villagrán está revisitando su pasado y arrojando luz sobre su supuesta relación con Florinda Mesa durante su tiempo trabajando juntos en El Chavo del Ocho, junto a Roberto Gómez Bolaños. El actor, mejor conocido por interpretar a Kiko en la querida serie de comedia, abordó recientemente la antigua especulación durante una conferencia de prensa por su gira de despedida. Villagrán aclaró que, aunque él y Mesa nunca tuvieron una relación formal, sí salieron juntos algunas veces. Según Villagrán, él no fue quien buscó el romance. En cambio, afirma que fue Mesa quien lo buscó a él. La gente me pregunta, ¿es cierto que estuviste con doña Florinda?
Y yo les digo la verdad. No, doña Florinda estuvo conmigo, declaró en comentarios compartidos en Ventaneando el 13 de febrero. Villagrán afirmó que Mesa, conocida por interpretar personajes como la Popis, a menudo encontraba maneras de extender el tiempo que pasaban juntos antes de involucrarse sentimentalmente con Chespirito. A la gente le cuesta creerlo, pero así fue, explicó. Me decía, mi carro está en el taller, ¿me das un aventón? Luego me invitaba a su casa, cosas así. Tal vez por eso ahora no quiere hablar del tema, comentó en una entrevista con TV y Novelas. Si bien Villagrán insiste en que la relación fue breve, cree que Chespirito mismo habría podido confirmarla si aún estuviera vivo. Ella no quiere reconocerlo, no sé por qué. Hasta la fecha se molesta. La gente puede creer lo que quiera, pero eso no me afecta, dijo. También afirmó que cuando la relación terminó, recurrió a Chespirito en busca de apoyo. Le dije a Roberto que ya no podía más. Probablemente no debería decir esto, pero así fue. Terminé con ella y armó un escándalo enorme. Cuando le conté a Roberto, él me dijo, tenemos que seguir trabajando, solo mantén tu posición. Cuando dijo eso, sentí que podía respirar de nuevo, recordó. Villagrán también afirmó que Mesa había estado involucrada sentimentalmente con Enrique Segoviano, el director de El Chavo del Ocho, antes de su relación con Chespirito. Fue por poco tiempo. También salió con Enrique Segoviano, el director del programa, y luego con Chespirito. Ella fue su esposa, y la respetamos por eso, dijo. Por su parte, Florinda Mesa ha negado rotundamente haber salido con Carlos Villagrán. En una entrevista con la periodista Adela Micha en La Saga, emitida el 11 de enero, Mesa desestimó los rumores, que asegura han circulado por más de 40 años. No voy a hablar de eso, pero dejemos algo claro. Una de dos cosas. Tú conociste a Roberto. Era un hombre increíblemente inteligente. ¿De verdad crees que yo estaría con un hombre estúpido? Respondió con sarcasmo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.